vamos a tener que hay mucosas del cuello que van a secretar mucosa alcalina. Vamos a tener glándulas endocrinas que pueden ser células G liberadoras de gastrina, glándulas D secretoras de somatostatina, glándulas en el, ¿cómo se llama? En el esfínter del cardias que segregan serotonina o células cebadas liberadoras de histamina. La célula madre se supone que genera todos los tipos de células, excepto las células endocrinas. Las glándulas pilóricas están situadas cerca del píloro. Estas van a secretar principalmente una secreción viscosa y espesa, que es el mucus o moco para lubricar el interior de la cavidad del estómago, para que el alimento pueda pasar protegiendo así las paredes del estómago. La que sigue. Bueno, y aquí estamos viendo realmente cómo es la túnica de la mucosa del estómago, las partes que es un plano de epitelio, un corión y la capa muscular. Después viene la túnica celular o submucosa. Después viene la túnica muscular que está compuesta por una capa muscular interna o circular y una capa muscular externa o longitudinal. Vean ustedes, esta es la longitudinal, esta es la capa circular. Bueno, aquí estamos viendo lo que se denomina una cripta gástrica, ¿sí? Que son pequeñas invaginaciones, glándulas púndicas, ¿sí? Aquí están las células principales, que ya dijimos que van a producir un moco, las células bordeantes, el acúmulo linfático, que es el número 12, y así sucesivamente cada uno de los componentes de este corte histológico de la capa del tubo digestivo. La que sigue. Giovanni. Bueno, un esquema simplemente para recordar cuáles son las porciones del estómago y vamos a ver que este es el esófago. Aquí está el esfínter esofágico inferior, el superior, y corresponde al cardias. La parte superior de la curvatura mayor corresponde al fundus y esta porción media es el cuerpo. Prepilóricamente está el antro, después el píloro y el duodeno. En el píloro y en el antro vamos a tener glándulas mucosas, mientras que desde el fondo hasta todo el cuerpo vamos a tener células parietales que van a producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y las células principales van a producir pepsinógeno. La que sigue. ¿Cómo se secreta o se produce esta secreción gástrica? El ácido clorhídrico es el más importante desde el punto de vista fisiopatológico. La secreción sigue un patrón basal diurno y puede estimularse por distensión gástrica, ingestión proteica e incluso pensar en el alimento. La que sigue. Bueno, y aquí estamos viendo una imagen más o menos del fondo del estómago, donde estamos teniendo las células parietales, que ya habíamos dicho, ¿sí? Vamos, y aquí adentro de la célula hay iones de hidrógeno y potasio y el ATPasa que va a los tubérculos y a las vesículas. Esto, pues, lógicamente va a producir la histamina que ya habíamos dicho mediante las células secretoras y la gastrina que a su vez es producida por células G. Estas a su vez pueden producir somatostatina que es producida por las células D. Este es el antro, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es o no? Bueno, sale, la que sigue. Para que se produzca el ácido clorhídrico, definitivamente, la célula parietal tiene que ser
de iones de bicarbonato. Aquí está. Entonces los libera, ¿sí? Estos se van a mezclar con el agua, se produce más bicarbonato. Este ion que está desbaratado en agua y carbono, se produce la dihidrogenasa carbónica. Esta, a su vez, por medio del ATP y el ADP, libera cloro, y el metabolismo del agua, o la vía metabólica del agua, nos va a producir hidrógenos y alcohol. Y esto nos va a dar hidrogeniones, y entonces vamos a tener el ácido, como se muestra en este esquema de bioquímica. La que sigue. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Porque si producimos puro ácido y vamos a decir, no hay manera de proteger esa mucosa gástrica, entonces, ¿qué va a pasar? Lógicamente tendríamos lesiones muy importantes. Para la defensa, definitivamente existe el moco gástrico. Este es secretado por las células mucosas y glándulas mucosas. Y a su vez, el moco va a tener un bicarbonato, que es una base para neutralizar el ácido clorhídrico. La que sigue. Es muy importante mantener el adecuado flujo de sangre de la mucosa gástrica, por lo que tiene una alta actividad metabólica y alta necesidad de oxígeno. Un órgano o cualquier parte del cuerpo que tenga una demanda excesiva de trabajo requiere una cantidad tanto metabólica como de oxígeno para llevar a cabo esa actividad. Por lo tanto, la mucosa gástrica está muy vascularizada, y lógicamente que si llegara a sangrar, pues el sangrado es muy copioso y muy importante. El que sigue. Resulta del imbalance entre factores agresivos, que es el ácido, y la pepsina, y los factores protectores. Los factores protectores son el moco, el bicarbonato y las prostaglandinas. Recuerden ustedes que ya habíamos dicho que el ácido clorhídrico y la pepsina son factores agresivos que, aunque se producen dentro del estómago, debe protegerse mediante el moco, el bicarbonato y las prostaglandinas. La que sigue. Y aquí sintetizamos en un cuadro sinóptico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Factores defensivos, factores agresivos. Factores defensivos es el moco, el bicarbonato, la capa de fosfolípidos que hay, el recambio celular continuo, la angiogénesis y flujo sanguíneo, ya que un órgano tan demandante tiene una gran producción de nuevos vasos de irrigación. Las prostaglandinas y el factor de crecimiento son los defensivos, mientras que los agresivos serían la pepsina, el ácido clorhídrico, lógicamente la bacteria Helicobacter pylori, que viene a hacer una descompensación entre estos dos mecanismos, la ingesta copiosa de Heinz y de ácido acetil salicílico, el estrés fisiológico, el tabaco y el alcohol también son factores importantes para disminuir la protección. La dieta y el estrés psicológico también son considerados factores que desencadenan más producción de ácido clorhídrico y, lógicamente, más agresión. La que sigue. Mencionábamos que el Helicobacter pylori puede producir una infección y se asocia con el aumento de riesgo de ulceración del 95 al 100% de los pacientes con una unidad de 70 y 75-85 con gastrina tienen infección. Sin embargo, solo el 15 al 20% de las personas que tienen infección de Helicobacter desarrollan úlceras, implicando que para la ulceración es necesaria la participación de otros factores patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que solamente un porcentaje de las personas
que llegan a tener Helicobacter pylori. Yo diría que el Helicobacter pylori lo tenemos casi todos los mexicanos que andamos comiendo en la calle, ¿sí? Y yo siempre vacilo con que los mexicanos somos guadalupanos y amibianos, ¿sí? Pero yo diría que también una gran porción de la población tiene Helicobacter pylori, pero el tener el Helicobacter pylori por sí solo no implica que pueda producirse ulceraciones. Solamente el 15 al 20% de las personas las van a desarrollar. ¿Y por qué las desarrollan? Porque los factores de protección no están funcionando en forma adecuada. ¿La que sigue? Bueno, y aquí vamos a ver un esquema. Vamos a decir, aquí va la bacteria, aquí llega, comete o provoca la alteración de la mucosa y se reproduce y lógicamente empieza a hacer daño hasta que produce una úlcera. Ese sería esquemáticamente lo que está haciendo. La que sigue. Tipos de gastritis. A veces pensamos que solamente existe un tipo de gastritis. La gastritis erosiva aguda es aquella que presenta inflamación debido a la lesión superficial de la mucosa provocada por múltiples factores, pero principalmente alcohol, fármacos y estrés. Y esto nos va a producir una hipersecreción de ácido. La anoxia gástrica y la modificación de las defensas naturales, o sea, la disminución de la secreción de moco, que contiene bicarbonato, recordemos, producen alteración de la renovación del epitelio. Si el epitelio que está en continuo transformación no se regenera, lógicamente que no somos capaces de producir el moco y lógicamente que terminamos con una úlcera. La que sigue. Gastritis atrófica crónica. Esta se va a caracterizar por la infiltración de células de la mucosa gástrica y pérdida de las glándulas. La capacidad de secretar ácido gástrico disminuyen progresivamente y aumentan las de la gastrina. Se acompaña de infección por Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad de producir este moco y lógicamente este bicarbonato. Entonces, el Helicobacter pylori llega como invitado, se puede desarrollar anemia perniciosa porque no se absorbe el hierro, puede producir adenocarcinoma gástrico e hiperplasia endocrina intestinal. Todo eso solamente por no tener la protección del moco, que al final de cuentas es bicarbonato y que de alguna manera neutraliza el efecto del ácido clorhídrico. La que sigue. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la gastritis? Pues lógicamente que el más importante va a ser el ardor o el dolor en el epigastrio. Si la enfermedad sigue aumentando, puede haber náuseas, puede haber mareos como consecuencia de la anemia, puede haber reflujo gastroesofágico y acidez gástrica o estomacal. Los ardores en el epigástrico suelen ceder a corto plazo con la ingesta de alimentos, sobre todo con leche o lácteos. También puede aparecer dolor abdominal en la parte superior que puede empeorar al comer. Indigestión abdominal, pérdida de apetito, vómito con sangre o con un material similar a granos de café. Puede presentarse en ese momento heces oscuras que corresponderían ¿a qué? Hematoquesia. La que sigue. Bueno, aquí estamos hablando, ¿cuál es el tratamiento? Los inhibidores de las bombas de protones. Los inhibidores van a inhibir de forma reversible la secreción de ácido gástrico mediante la inhibición específica de la enzima H/K más ATPasa. Si nosotros inhibimos esta enzima,
lógicamente estamos inhibiendo la secreción de ácido clorhídrico o ácido gástrica, y entonces tenemos un inhibidor de la bomba de protones. Este es el medicamento de primera elección en este momento que estamos viviendo. La que sigue. Farmacocinética. La biodisponibilidad de la bomba de protones es variable, 35 a 90%. Su larga duración de acción no depende de la vida media de la eliminación, que es de 1 a 2 horas, sino del bloqueo irreversible de la bomba de protones, de modo que debe sintetizarse una nueva enzima para restaurar la secreción ácida. Se metabolizan completamente en el hígado a través del citocroma P450, que es una isoenzima CYP2, C19 y CYP3, exceptuando el rabeprazol, que lo hace preferentemente por la vía no enzimática, y sus metabolitos se eliminan por orina y por las heces. La que sigue. Bueno, y entonces aquí tenemos nombres comerciales de las sustancias: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol. ¿Sí? Vean ustedes, marcas comerciales, pues digo, no vamos a decir nombres, pero aquí están, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama comercialmente la sal que contiene? La dosis, bueno, hay presentaciones de omeprazol de 10 miligramos, de 20 y 40. Lansoprazol de 15, 30 y 60. Pantoprazol 20, 40, 80. Rabeprazol 10, 20 y 40. Esomeprazol 10, 20 y 40. Actualmente, tanto el omeprazol como el pantoprazol existen existe una presentación que viene más elevada, pero se elimina en forma más lenta. Entonces se supone que tiene mejor efecto de bloqueador de bombas de protones. Entonces dura más, aparentemente, también cuesta más, se los digo con toda honestidad, y sí, los resultados sí son muy buenos, y algunas veces son muy favorables porque el paciente no es bueno tomando medicamento y pues con una sola tableta tienen el control de su producción de ácido clorhídrico. La que sigue. Efectos adversos de estos medicamentos: náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia y diarrea, miopatía subaguda, artralgia, cefalea y exantema subcutáneo. Disminuye la absorción de la vitamina B12. ¿Sí? Y ese es otro factor para tener anemia. Acuérdense ustedes que la vitamina B12 es un cofactor para que se sintetice la hemoglobina. La que sigue. Interacciones farmacológicas. Hay interferencia con la warfarina, el diazepam y la ciclosporina. El omeprazol disminuye la enzima CYP2C19. Produce depuración del disfulfiram, fenitoína y otros medicamentos. Induce la expresión de CYP1A2, por lo cual se incrementa la depuración de la imipramida, taclina y teofilina. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre que demos estos medicamentos, que el paciente no tenga necesidad de tomar estos otros que se están mencionando. La que sigue. Antagonistas de H2. Bueno, los antagonistas H2 suprimen la secreción de ácido clorhídrico producida por las células parietales del estómago. Sus funciones ocurren al bloquear la unión de la histamina, liberadas por las células SL, estomacales, con el receptor H2 de las células parietal
impidiendo la secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? La que sigue. ¿Cuáles son estos medicamentos? Posiblemente ustedes ya ni los conocieron ni los van a conocer. ¿Sí? El primer medicamento H2 que salió en el mercado fue la cimetidina. Permítanme un segundo. Cimetidina fue el primer H2 que se encontró. Lo inventaron o lo descubrieron los ingleses porque la Isabel tenía una úlcera gástrica. La dosis de este medicamento eran de 400 miligramos 2 veces al día y se dejó de hacer o de producir y de prescribir porque producía ginecomastia en los hombres. ¿Sí? La famotidina fue el segundo, daban dosis de 20 a 40 miligramos 2 veces al día. La realidad desconozco por qué razón lo sacaron del mercado. La nisatidina, todavía encontramos por ahí nisatidina, la dosis era de 150 a 300 miligramos 2 veces al día. Y el último que se acaba de sacar del mercado es la ranitidina, y a se le atribuye que produce CA de la vejiga. Con toda honestidad, nunca he visto un CA de la vejiga secundario por el consumo de ranitidina, pero pues vamos a creer en los estudios que nos están presentando y pues por mera precaución, pues ya ni lo encuentran en el mercado. Con eso les digo todo. La que sigue. Bueno, ¿cómo es o cómo se puede administrar la cimetidina, la ranitidina y la famotidina? Se hacía en bolos intermitentes de 300 miligramos cada 6 a cada 8 horas, ¿sí? Se podía poner una venoclisis continua a razón de 37 a 37.5, 100 miligramos por hora. La ranitidina, que también había vía oral e inyectada, se podía usar de esta manera, que no tiene caso ya que se las diga, porque, pues les vuelvo a repetir, ya ni siquiera hay en el mercado. Y la famotidina era de 20 cada 12 horas y se usaba en bolos en forma de 1.7 hasta 2.1 miligramos por hora. La que sigue. ¿Cuáles eran los efectos adversos de los H2? Diarrea, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, dolor muscular y estreñimiento. Había afección al sistema nervioso en administraciones intravenosas en pacientes de la tercera edad. La cimetidina disminuye la unión de la testosterona al receptor de los andrógenos. Hacían tolerancia y después podían hacer rebote. La que sigue. Helicobacter pylori. El omeprazol se usaba 40 miligramos. Bueno, cuando tenemos Helicobacter pylori, no basta con poner un bloqueador de bomba o de H2. Tenemos que poner el bloqueador o lo que vayamos a usar, más un antibiótico por lo menos, ¿sí? Y entonces usaban omeprazol 40 miligramos diarios, más claritromicina 500 3 veces al día. Este es un macrólido, ¿sí? Y es un antibiótico para matar a la bacteria. Y luego el omeprazol 20 lo disminuían a 20, ¿sí? Diarios por 2 semanas más. Mientras que si usaban el lansoprazol, eran 30 miligramos 2 veces al día, más la claritromicina, 500, 2 veces por día, más amoxicilina, 1 gramo, 2 veces por día, por 10 días. El último esquema que se había hecho antes, porque ahora hay nuevos esquemas, el omeprazol 40 con claritromicina 500 3 veces al día por 2 semanas, la amoxicilina
1 gramo 2 veces por día por 10 días. La que sigue. Y estos son cuadros de erradicación de Helicobacter pylori. El lansoprazol son 30 miligramos 2 veces al día, más amoxicilina 1 a 3 veces por día por semana. El uso de de subsalinato de bismuto, también se llegó a usar el bismuto y eran 525 miligramos 4 veces al día por día, más metronidazol 250 4 veces por día, más tetraxiclina 500 miligramos 4 veces al día por 2 semanas, más un antagonista H2 por 4 semanas más. La que sigue. ¿Qué pasó con estos esquemas? Lógicamente, las personas no cumplían los esquemas, se aburrían de tomar estos esquemas y entonces surgió un medicamento que actualmente existe, donde viene una tableta, trae un antibiótico, trae la bomba de protones, que es lo que se usa actualmente, ¿sí? Ya no se usan los H2, se usa los bloqueadores de la bomba de protones y el antibiótico. Se acabó, se toman por 7 días, una tableta diaria y teóricamente tiene muy buen resultado, pero es caro el medicamento. Y esto se los hago saber porque pues no siempre se cuenta, el paciente no siempre cuenta con los recursos, entonces podemos hacer diferentes combinaciones de acuerdo a las posibilidades económicas del paciente y sí se logra siempre y cuando el paciente cumpla con el tratamiento. Si no cumple con él, pues los resultados no son muy favorables. Agentes que refuerzan el moco, misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina E, imitando la acción de las prostaglandinas endógenas en el mantenimiento e integridad de la barrera de la mucosa. ¿Sí? Las prostaglandinas, acuérdense ustedes que favorecen la producción o la secreción de moco. Este a su vez tiene bicarbonato y son mecanismos de defensa del estómago. La que sigue. Efectos adversos de este medicamento, que es una prostaglandina: diarrea, dolor abdominal, las contraindicaciones: no administrar en mujeres embarazadas, lactando, ni hipotensos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto, suspendemos, y bueno, puede perder la lactancia la mujer, se hipotensan más los pacientes y puede perder a un bebé. Además, la que sigue. Quelatos. El quelato más usado fue el bismuto y el sulfarmato. Estos van a inhibir la acción de la pepsina y promueven la síntesis de prostaglandinas protectoras y estimulación de secreción de bicarbonato. Es un gel viscoso y muchas veces el enfermo decía que pues le daba asco, vamos a decirlo, tomarlo, y lógicamente esto era por vía oral, producía un poco de estreñimiento, puede inhibir la absorción de la fenitoína, la digoxina y el ketonazol. Está contraindicado en la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, sí los hay todavía, sí los hay estas dos sales, tanto de bismuto como sulcarfamato, pero pues tiene ese inconveniente, la poca aceptación de la gente por la sensación que les produce. La otra que sigue, y lógicamente la contraindicación de la insuficiencia renal. Antiácidos. Mecanismo de acción. Los antiácidos están formados por sales alcalinas, sobre todo aluminio y magnesio, y sodio, que se usan para elevar el pH existente en la cavidad gástrica. Neutralizan el ácido y como consecuencia de ello pueden disminuir los efectos agresivos de la pepsina, cuya acción es dependiente del pH. Además, las sales de aluminio y magnesio se fijan a la pepsina y la inactivan. Fíjense bien, no vayan a cometer esto.
había antes sales de aluminio y sales de magnesio. Si se daban en forma, vamos a decir, si yo solamente daba aluminio, podía tener efectos colaterales que ahorita vamos a ver. La que sigue. Estos se administraban por vía oral, ¿sí? Estos eran como el famoso Melox, que no sé si lo conocieron ustedes, ¿sí? O el óxido de aluminio que daba el Seguro Social, que parecía una lechita espesa, ¿sí? ¿Cuáles eran las indicaciones? Cuando había sintomatología de úlcera péptica, de la dispepsia no ulcerosa y, lógicamente, el ERG. Contraindicaciones: el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio no deben ser administrados a los pacientes que tienen hipofosfatemia. ¿Ok? Intoxicamos. La que sigue. Los pacientes que han de seguir una dieta con restricción de sodio tampoco deben tomar este tipo de medicamentos. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva pueden producir deterioro hepático o renal, no deben de consumir bicarbonato de sodio. La que sigue. Los efectos adversos de las sales de aluminio pueden producir estreñimiento, mientras que las sales de magnesio pueden producir diarrea. Entonces, estos se dejaron de hacer en forma separada y se logró una combinación de hidróxido de aluminio con sales de magnesio, y de esa manera se evitaron estas dos complicaciones del estreñimiento y la diarrea. La que sigue. Lógicamente que las interacciones de estos medicamentos van a producir una alteración del pH. Esta va a afectar las hormonas tiroideas como el haloperidol, antimicóticos y la tetraciclina, contraindicados cuando estemos usando estos medicamentos. La que sigue. Supresores del ácido y citoprotectores. Tenemos la pipenzepina y telenzepina. Estos son antagonistas M1 y sirven solamente como citoprotectores y supresores del ácido. Realmente ya no se usan, pero es importante que los conozcan. Y otra cosa, la que sigue. Bueno, y aquí está la bibliografía de este tema. ¿Tienen alguna pregunta para que la hagan ahorita? Si no hay preguntas, mañana nos vemos a las 2 de la tarde, si Dios nos presta la vida, por supuesto. Dime. Una pregunta, ¿será necesario saber bien la vía, o sea, el mecanismo de la bomba de protones, o eso no es necesario saberlo? Bueno, debes de tener una idea, ¿sí? Pero no que seas todo un súper experto, vamos a decirlo así. O sea, vamos a decir, yo te podría preguntar a ti en el examen, por ejemplo, dime el mecanismo de acción o dónde actúa los bloqueadores H2. Y lógicamente la otra pregunta sería, ¿dónde actúa o cómo actúa los bloqueadores de protones? Ok, ok, doctor. ¿Sí? O sea, no estoy hablando de la vía metabólica o bioquímica, sino vamos a decir, ¿qué es lo que afectan o dónde hacen que inhiba la producción de ácido? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, doctor. Ok, ¿qué más? Doctor, entonces como medicamento final queda el misoprostol. Bueno, ese es uno de los medicamentos que actualmente están de boga, el esomeprazol. Yo en lo personal uso mucho el pantoprazol. A mí el pantoprazol me da muy buenos resultados con mis pacientes. No se quejan de muchos efectos colaterales, ¿sí? Entonces, mientras a mí me dé un buen resultado y para mi paciente sea cómodo tomar una tableta al día, yo lo voy a seguir usando, aunque sí he llegado a usar esomeprazol y también con muy buenos resultados. Pero lógicamente, aquí vuelvo a repetir, desgraciadamente hay pacientes que pueden
pagar un medicamento y hay pacientes que no lo pueden pagar y pues definitivamente, si tú me dijeras que si tú me pones una caja de omeprazol y pantoprazol, definitivamente yo uso el pantoprazol y el omeprazol yo lo guardaría para una emergencia nada más. Ya hay muchos estudios de omeprazol y no dan el resultado que hubiéramos querido que diera desde el principio, ¿sí? Yo supongo y quiero pensar que el omeprazol, si lo tomas por mucho tiempo, aparte de los efectos colaterales que puede tener, hay como que el organismo llega a adaptarse a la ingesta del omeprazol y después ya no hay una buena respuesta. Eso es lo que yo quiero suponer, ¿sí? Y hasta ahorita no he visto eso con el pantoprazol. Muestra de ello lo veo todos los días en el Seguro Social. Muchísima gente toma este omeprazol, se lo dan a los viejitos porque toman antiinflamatorios, se lo dan a la gente que es muy nerviosa, que para protegerla, se lo dan casi a todo mundo le dan omeprazol. Y no hay otro medicamento en el Seguro Social, te lo digo con toda honestidad. Adelante. ¿Algo más? Doctor, pero bueno, yo en algún artículo que leí decía que tomar omeprazol por un tiempo prolongado disminuía los niveles de magnesio en el cuerpo humano. Por eso, esa es otra de las complicaciones, ¿sí? Vuelvo a repetirte, tiene efectos colaterales, ¿sí? Entre los efectos colaterales tiene eso y tiene contraindicaciones también muy claras. Lo que pasa es que a veces los médicos no las sabemos o no las consideramos y a veces no hay otra cosa que dar más que eso. Yo conozco viejitos que tienen más de un año tomando omeprazol diario, ¿sí? Y van todos tembeleques y después, doctor, fíjese que ya empecé con náuseas, con dolor, con esto, con aquello, ¿sí? Y la realidad es que no tienes otra forma de ayudarlos, porque si yo le digo al paciente que compre otro medicamento, pues hay pacientes que sí me hacen caso y sí lo compran, ¿sí? Entonces, por eso no puedes dar una ingesta prolongada del omeprazol, o no la deberíamos de dar, ¿sí? O sea, no es inocuo. Ningún medicamento, ninguno es inocuo. Inclusive, un paciente que a mí me llega a la consulta por primera vez, que me dice que tiene poco, que empezó con las molestias típicas de una gastritis, yo le pongo dos caminos. Número uno, ¿quiere intentarlo con medicamento? Le puedo dar omeprazol o pantoprazol. No lo quiere intentar con medicamento, le mando a hacer una endoscopía, que me hagan biopsia y me digan, ¿tiene Helicobacter pylori para dar el tratamiento completo? O le doy simplemente, le hago la endoscopía y de acuerdo a lo que encuentren, decido qué o cuál va a ser el mejor manejo para ese paciente. Pero no podemos generalizar los tratamientos, ni siquiera la dosis. Tenemos que conocer a nuestro paciente. Recuerden ustedes que la personalidad, el estado de estrés son factores influyentes. Tenemos que descartar esos factores. Tenemos que hacer que el paciente se vuelva meticuloso, que coma sus horas normales, con horarios, etcétera, etcétera, para que tenga una buena respuesta. Si no, estamos condenados al fracaso. ¿Qué más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien más? Bueno. Creo que no, doctor. ¿No? No, Bueno, doctor, todo bien, nos vemos mañana. Doc, sí, sí dijo que la cimetidina producía ginecomastia en hombres, ¿verdad? sí, ginecomastia en hombres. Así es. Sí, por eso la dejaron de usar, pero ese fue el primer H2 que hubo, y te vuelvo a repetir, esto se debió a un laboratorio inglés porque la reina Isabel tenía úlcera gástrica y tuvo sangrado, y
lógicamente a ella no le pasó nada, lo tomó, se curó, etcétera, etcétera. No sé si actualmente tenga algún problema de salud, te lo digo con toda honestidad, pero vamos a decir que la cimetidina se volvió famosa por esa situación, ¿sí? Pero posteriormente los hombres empezaron a tener ginecomastia, ¿sí? Y pues se veían bien bonitos, ¿verdad? Le salían novios por ahí. Entonces, pues ya la cosa cambió. ¿Algo más? Giovanni, ¿alguien más? Al parecer no. Bueno, pues si Dios nos presta vida, mañana nos vemos. Ya por lo menos vimos un tema el día de hoy. ¿Sale? Sí, está bien. Adiós, hasta mañana. Cuídense, pórtense bien. Bye, Doc. Gracias, doctor. Si no pasan por mí.